Desde la inmensidad del Océano Pacífico hasta la exuberante selva amazónica, una rica mezcla de culturas, historia y escenarios naturales se complementan para crear una tierra de extraordinaria belleza. Los cañones más profundos de la Tierra, el río más largo y caudaloso del mundo, culturas ancestrales y la civilización más antigua de América. Maravillas que asombran al mundo y una gastronomía que seduce. Esta diversidad de atractivos, junto a su creciente y estable economía, han convertido al Perú en un destino ideal para reuniones, eventos y viajes de incentivo. Buenos días, mi nombre es Guillermo Moreno. Trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por la invitación a participar. Y ahora vamos a ir a la presentación de ECMO en el posoperatorio de cardiopatías congénitas. El soporte circulatorio mecánico es usado en el cuidado perioperatorio de niños con cardiopatías congénitas críticamente enfermos. Incluyen todas las técnicas que utilizan pulmón o corazón artificial para sostener a los pacientes con insuficiencia respiratoria y o cardíacas refractarias al tratamiento convencional. La forma de asistencia circulatoria más común es el ECMO. Dentro de los tipos de ECMO, el ECMO más usado en soporte cardíaco pediátrico es el ECMO venoarterial, que permite dar soporte cardíaco y también soporte respiratorio. En el reporte de ELSO de abril del 2021 vemos que los pacientes cardíacos asistidos en edad neonatal ascienden a 9.561, lo que con un 43% de sobrevida al alta domiciliaria, mientras que los pacientes cardíacos pediátricos asistidos ascienden a 13.945 con una sobrevida al alta hospitalaria del 53%. Las indicaciones de ECMO cardíaco incluyen la falla cardíaca posoperatoria refractaria, y entre eso tenemos la falla al destete de la circulación extracorpórea, el bajo gasto cardíaco posoperatorio, arritmias o hipertensión pulmonar. También podemos asistir pacientes cardiópatas en shock cardiogénico refractario, como en miocarditis agudas, en cardiomiopatías o en disfunción cardíaca en sepsis severa. Además, en paro cardíaco refractario a reanimación convencional, durante procedimientos como cateterismos o como puente al trasplante de corazón o pulmón o dispositivos de asistencia ventricular prolongada. Entonces, podemos indicar ECMO cardíaco en todo paciente que sufra disfunción pulmonar y o cardiovascular muy grave, que dicha disfunción sea potencialmente reversible y que haya fracasado el tratamiento convencional. El objetivo es sostener el volumen minuto del paciente para permitir la recuperación del miocardio, mejorar la perfusión sistémica y evitar la falla multiorgánica. Las contraindicaciones son las habituales para ELSO. Podemos clasificarlas en absolutas o relativas. Las absolutas, como la extremada prematurez, como en recién nacidos menores de 32 semanas y menores de 1,5 kg, o con anomalías cromosómicas letales como trisomías 13 o 18, hemorragias incontrolables o daño cerebral irreversible. Las contraindicaciones relativas podrían incluir hemorragias intracranianas de menor grado, la prematurez o bajo pesos en neonatos de menores de 34 semanas o menores de 2 kilos, la falla de órganos potencialmente reversible o la asistencia respiratoria prolongada mayor de 2 semanas. Antes de iniciar el soporte en ECMO en un paciente cardiópata,
deberíamos tratar de optimizar el tratamiento convencional del bajo gasto cardíaco. Esto podría incluir optimización de la precarga, adecuación del medio interno, mantener los niveles de hemoglobina normales de acuerdo a la patología. La ventilación mecánica debe ser adecuada también a la patología cardíaca, optimización del ritmo cardíaco, o con marcapasos, o con fármacos como amiodarona, o haber alcanzado un máximo soporte inotrópico, como adrenalina hasta 0,2 microgramos kilo minuto, milrinona hasta 0,75 microgramos kilo minuto, noradrenalina no más de 0,2 microgramos kilo minutos, vasopresina, que sus dosis hayan alcanzado hasta 0,002 unidades kilo minuto, o la administración de levosimendan. Además, debemos haber descartado el defecto residual postoperatorio. Los defectos residuales después de una cirugía están presentes en el 25 al 80% de los pacientes postoperatorios con ECMO cardíaco. En todos los pacientes postoperatorios de cirugía cardíaca pediátrica que no pueden destriparse del ECMO, debería descartarse el defecto residual. El ecocardiograma solo detecta el 20%, y el cateterismo podría ayudar a detectar los 80% de los defectos residuales que no vemos por ecocardiograma. La detección precoz de un defecto residual dentro de los 3 días del soporte en ECMO postoperatorio cardíaco y la reintervención con cirugía mejoran los resultados. Entonces, las metas del ECMO van a ser mantener una perfusión adecuada tisular y regional, mejorar la producción y el clearance de lactato, mejorar los niveles de ácido base y mejorar la saturación venosa mixta. Además, debemos evidenciar que se haya superado la hipoperfusión regional, ya sea en el estado neurológico, con las funciones renales, hepáticas y periféricas. Un circuito de ECMO cardíaco pediátrico debe ser simple, de un rápido despliegue a la par de la cama del paciente, apto para todas las edades, aplicable en todas las variantes anatómicas, debe proceder soporte biventricular y respiratorio, no debería requerir de ventriculostomía, y el soporte es para corto tiempo, días o semanas. Acá podemos ver un circuito simple, donde podemos ver un sensor de flujo en la línea arterial, un oxigenador, y en la línea venosa tenemos la saturación venosa. Y un circuito muy complejo donde se incluye un puente de comunicación entre la línea arterial y la línea venosa. Además, tenemos puertos de ingresos donde se pueden ingresar diferentes soluciones, la solución de heparina, se pueden medir presiones pre y postoxigenador, y tenemos un sensor de flujo en la línea arterial. En el ECMO postoperatorio cardíaco, lo ideal es la canulación central, con el tórax abierto, porque tiene un rápido acceso, permite cánulas de mayor tamaño para un mejor drenaje venoso. Estas pueden ser ubicadas en aurícula derecha o en aorta. La canulación periférica en general es preferible en los pacientes cardiópatas en estabilización previa a la cirugía, y la misma puede realizarse en arteria carótica derecha y vena yugular interna derecha. El tamaño adecuado de las cánulas de drenaje y el retorno es muy importante para lograr el flujo deseado, con flujos que pueden ser óptimos entre 100 y 150 mililitros kilo minuto, que es alrededor de 3 litros por metro cuadrado por minuto de superficie corporal. La canulación central es la que en general se prefiere cuando no se puede destetar al paciente de circulación extracorpórea. Y en caso de
una canulación periférica, si no se pueden lograr los flujos adecuados, debería convertirse a una canulación central. Es importante la descompresión del ventrículo izquierdo. Es decir, en el ventrículo izquierdo, con falla importante después de la cirugía, tiene dificultades para la apertura de la válvula aórtica debido a que el miocardio se encuentra stunning o atontado. La cánula arterial en la aorta o en la carótida aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se dilata, a su vez, por la sangre que regresa a la aurícula izquierda de las venas bronquiales. Entonces, la incompleta descarga del ventrículo izquierdo puede llevar a aumento de las presiones de fin de diástole, aumento de la presión de la pared miocárdica, isquemia miocárdica, con disminución de la perfusión coronaria, y esto lleva a mayor dificultades para la recuperación miocárdica y a edema. Para el manejo de la descompresión ventricular es necesario tener una cánula atrial para descompresión de la aurícula izquierda. Lo ideal sería tener el foramen oval permeable o una adecuada septectomía en el caso de una cirugía de Norwood. Tal vez sea necesario realizar un cateterismo para una septostomía. Otra estrategia es disminuir el flujo del ECMO y evaluar la perfusión de tejidos, de manera de mantener el flujo más bajo necesario para la perfusión tisular. Manteniendo bajas dosis de inotrópicos, se puede permitir también la apertura de la válvula aórtica, y esto lo podemos observar en la curva arterial del monitor. Tener una adecuada vasodilatación y realizar ecocardiograma tantas veces como sea necesario para evaluar no solo la función ventricular, sino el tamaño de la aurícula izquierda y la apertura de la válvula aórtica. ¿Cuándo iniciamos ECMO? Cuando hayamos alcanzado el máximo del tratamiento médico convencional y se hayan descartado las lesiones residuales anatómicas. Cuando tenemos un empeoramiento en la entrega de oxígeno, aumento del láctico y disminución del ritmo diurético. El ECMO debe iniciarse antes del paro cardiorrespiratorio y de la disfunción de órganos. En el aspecto cardiovascular, podemos alcanzar índices cardíacos de alrededor de 3 litros por metro cuadrado por minuto, siendo el flujo máximo en recién nacidos de 150 a 200 centímetros por kilo, en pediatría entre 100 y 150 centímetros kilo minuto, y en adultos entre 60 y 80 centímetros kilo minuto, con la idea de tener una saturación venosa mixta de alrededor o superior al 70%, buen monitoreo de NIRS, una tensión arterial media acorde a la edad, presiones venosas centrales entre 8 y 10, las presiones negativas de succión menor de 20, evaluando la respuesta diurética. Con respecto a la precarga, debemos saber que todos los dispositivos requieren una precarga adecuada. La presión negativa de succión debe ser menor a menos 20. Y una PVC elevada, con mala circulación, sugiere taponamiento o problemas con la cánula de drenaje. Todos estos dispositivos también son sensibles a la poscarga. Por lo tanto, se deberá relacionar la presión arterial con indicadores de perfusión tisular, como saturación venosa mixta y láctico, de manera de sostener la perfusión de los órganos, dado que la perfusión depende del flujo y de la presión arterial. Entonces, tanto hipertensión como hipotensión arterial pueden ser un problema. Desde el punto de vista respiratorio, podemos tener un setting de asistencia respiratoria de reposo, de manera de prevenir las atelectasias. Podemos tener un volumen tidal entre 5 y 7 centímetros kilo, presiones pico de entre 20 a 25 centímetros de agua, PIB entre 6 y 8, FIO2 de 60%, y controles de radiografía de tórax diarias o tantas veces como sea necesaria para el control rutinario de la posición de las cánulas. El manejo de los líquidos y el medio interno es importante. El medio interno debe ser evaluado frecuentemente, inicialmente cuando el ECMO comienza,
cada 1 o 3 horas y después se podrá distanciar cada 4 o 6 horas. El monitoreo de la función renal debería ser diario y, si es necesario, deberíamos incorporar un hemofiltro para balance negativo, optimizando las calorías para una buena nutrición, ya sea parenteral o enteral. El aspecto neurológico es muy importante y el mismo se puede evaluar a través de las pupilas, de la ecografía cerebral diaria, del NIRS cerebral o electroencefalograma a la par de la cama del paciente. Y en lo posible se deberán evitar el uso de relajantes musculares. Para lograr la anticoagulación podemos usar heparina no fraccionada en dosis de mantenimiento que oscilan entre 10 y 50 unidades kilohoras en pacientes pediátricos. El control de la misma en la actualidad se puede hacer con APTT entre 60 y 80 segundos o con niveles de anti-10 activado entre 0,3 a 0,6 unidades por mililitro. Hace tiempo que ha dejado de usarse para el control de la polinización el ACT, dado que tiene mucha variabilidad en los niveles de dosaje. Los niveles de glóbulos rojos deberían mantenerse con un nivel de hematocrito por arriba del 30% o hemoglobina por arriba de 10 gramos por decilitro. El RIN debería ser preferentemente debajo de 2, el fibrinógeno por arriba de 100 miligramos por decilitro, el recuento de plaquetas debería ser arriba de 100.000 y la antitrombina 3 debería estar en niveles por arriba de 0,5 unidades por mililitro. En este estudio publicado en noviembre del 2020, donde se reporta el análisis de pacientes que fallaron en el destete de circulación extracorpórea después de una cirugía cardíaca, en un periodo comprendido entre el año 2000 y 2016, se incluyeron 2.322 pacientes. La sobrevida global al alta fue del 45%. Los pacientes que no sobrevivieron tuvieron una mediana de edad de 15 días, una mediana de peso de 4 días, y se asociaron con síndrome genético, anomalías cardíacas, prematuros menores de 36 semanas o comorbilidades como enfermedad respiratoria, neurológica o enfermedad renal. Dentro de las comorbilidades cardíacas de este grupo de pacientes, se pudo ver que la falla cardíaca o el shock cardiogénico tuvieron significancia estadística para no sobrevivir, mientras que los pacientes que presentaron arritmia, hipertensión pulmonar o cardiomiopatía tuvieron más chance de sobrevivir. En el análisis multivariado de este estudio se pudo determinar con significancia estadística que las variables asociadas a mortalidad eran los pacientes que tenían edad menor de 26 días, que habían tenido un procedimiento quirúrgico complejo ubicado en TRAX entre 4 y 6, los que tenían anomalías congénitas no cardíacas, comorbilidades, los que habían presentado paro cardiorrespiratorio previo al ECMO o asistencia respiratoria mecánica previa al ECMO mayor de 24 horas y que los tiempos de cirugía de circulación extracorpórea fueron mayores de 251 minutos. En relación al análisis multivariado de las complicaciones, tuvieron significancia estadística los problemas con el circuito del ECMO, los que tuvieron disfunción del sistema nervioso central, hemorragia pulmonar, falla renal, los que tuvieron requerimiento de hemofiltración o la duración del ECMO fue mayor de 104 horas. En este gráfico podemos ver la distribución de los diagnósticos de cardiopatías congénitas en número de casos. Y lo que se puede ver en la última columna es que el procedimiento de Norwood involucra la mayor cantidad de pacientes asistidos en ECMO. En este estudio, publicado en el año 2016 en Pediatric Critical Care Medicine, se valoran los factores asociados con mortalidad en neonatos que requirieron ECMO para indicaciones cardíacas. Se incluyeron 4.471 neonatos entre el 2001 y el 2011, con una sobrevida al alta del 41%. Entre los factores encontrados asociados a mortalidad se incluyeron los menores de 4 kilos, los pacientes con fisiología univentricular,
los que requirieron asistencia respiratoria mecánica previa al ECMO mayores de 10 horas, los que tuvieron necesidad de flujos mayores de 125 mililitros kilos a las 24 horas de inicio del ECMO, la persistencia de acidosis metabólica, de disfunción renal o de falla de órganos durante el ECMO, y la duración del ECMO mayor de 8 días. Los casos de ECMO cardíaco pediátrico han aumentado en los últimos años, pero especialmente en los pacientes con fisiología de ventrículo único. El 65% de los ECMOs cardíacos neonatales son ventrículos únicos. El 13 al 20% de los neonatos con hipoplasia de corazón izquierdo requerirán soporte con ECMO después de la cirugía de Norwood. El manejo y el cuidado críticos de estos pacientes son desafiantes. En este gráfico podemos observar una cirugía de Norwood con la técnica de anastomosis subclavio pulmonar y una cirugía de Norwood con la técnica de conducto DAP o shunt de Sano, y un esquema con las canulaciones posibles para estos dos tipos de cirugías. En este estudio de Sherwin del año 2012 se pudo observar que en los ECMOs que se prolongan más allá del 8º día en pacientes después del estadio 1 de hipoplasia del corazón izquierdo, la probabilidad de sobrevida es muy baja. En relación al ECMO, al soporte con ECMO en el procedimiento de Glenn bidireccional, en este estudio multicéntrico de 103 pacientes, se pudo observar que si bien el 66% llegaba a la decanulación, apenas el 41% sobrevivía al egreso hospitalario. Y se encontraron como factores de riesgo para mortalidad los requerimientos de inotrópicos previo al ECMO, la falla cardiopulmonar combinada con indicación de ECMO, y se encontró similar sobrevida entre los ECMOs post-paro cardiorrespiratorio versus los con falla cardiopulmonar. Podemos observar que si bien el número de casos aumenta año a año, la sobrevida siempre está alrededor del 41%. Las indicaciones de ECMO para el procedimiento de Fontan-Kreuzer incluyen el bajo gasto cardíaco refractario al tratamiento convencional, la disfunción del circuito de Fontan-Kreuzer, las arritmias, el paro cardiorrespiratorio, la falla respiratoria, el soporte para cateterismo o puente para trasplante o algún dispositivo de asistencia ventricular prolongada. Acá podemos observar en estos dos esquemas las dificultades de la canulación en un procedimiento de Fontan-Kreuzer, donde se debe canular el sistema de Glenn y el conducto extracardíaco que proviene de cava inferior, con lo cual un problema importante es la presión venosa alta, con inadecuada descompresión, múltiples cánulas venosas y oclusión de los vasos, lo que puede llevar a perpetuar el fallo de los órganos y el sangrado. En este trabajo de Rudd, en donde se analiza el soporte con ECMO después de la cirugía de Fontan, podemos observar que si bien el número de casos aumenta, ha ido aumentando año a año, la sobrevida oscila alrededor entre el 37 y 45%. El procedimiento de Fontan-Kreuzer tiene una fisiología compleja. Existe riesgo de falla de órganos antes y después del ECMO. La sobrevida al egreso hospitalario es baja, la recuperación miocárdica suele ser pobre, las complicaciones se asocian con aumento de la mortalidad y las lesiones neurológicas alcanzan el 20%. La canulación no es directa y requiere canulaciones venosas múltiples. El aumento de la presión venosa resulta en la progresión del fallo de órganos. Lo ideal es la conexión precoz antes de la falla de órganos, lo cual es esencial para el éxito. Entonces, como predictores de mortalidad en ECMO cardíaco, podemos encontrar el peso menor de 3 kilos, las fisiologías univentriculares, los pacientes con procedimientos quirúrgicos que se encuentran en la clasificación de RACS entre 4 y 6, los que han tenido paro cardiorrespiratorio previo al ECMO, requerimientos de asistencia respiratoria mecánica previo al ECMO mayor a 24 horas,
los pacientes que tienen falla renal, pulmonar o neurológica grave previo al ECMO, los que tienen sangrado y el ECMO prolongado con duración de más de 7 días. Muchas gracias.